Vamos. Buenas noches, doctor. Un abrazo. Gracias por estar. Bienvenido a Hechos Ecuador. Gracias por atender nuestra entrevista. Gracias a ustedes también. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches desde Guayaquil, doctor. Un gusto tenerlo aquí. La audiencia nuestra la estuvo esperando el anterior, el día lunes. Y le dimos nuestra explicación, pero otra vez lo tenemos aquí con nosotros y es una alegría para nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Richard. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, a ver, tanto se sigue anunciando la persecución de Correa, los juicios y todo esto. No sé, creo que ya van por 50 juicios aproximadamente. Hay una situación que ha invadido las redes, incluso se hizo tendencia, que es el poder extraditar a Rafael Correa. Cuéntenos en contexto qué mismo es lo que está pasando en esa situación y hasta dónde quiere llegar esta gente en el país. ¿Dónde está la justicia en el Ecuador? Buenas noches, bienvenido. Mire, el gobierno atraviesa un pésimo momento, hay pérdida de credibilidad, ya en este país muy pocas personas creen en lo que puede hacer o no el presidente. Y también hay pérdida de credibilidad en la función de administrar justicia. Eso dicen aún personas cercanas al gobierno, en algún indicador decían hace pocos días, pocas noches. Alrededor del 60% de la población no cree en la administración de justicia, desconfía por múltiples razones. Pero es que pretender la extradición es un acto vergonzoso, porque el proceso que se siguió contra el expresidente Correa está desacreditado por la serie de violaciones a garantías del debido proceso y podría, no sé qué tiempo tenga, pero podría yo muy concretamente resumirla por qué la extradición no cabe. Primero, se juzgó al presidente Correa y hace poco le escuché decir el presidente de la Corte Nacional que fueron 10 jueces, creo que ahí incluía también a la doctora Camacho. ¿Cómo es posible que le pida al presidente Correa, al expresidente, que viva en Bélgica, que venga a presentarse cada 2 semanas en Quito? Es una torpeza, es una vergüenza. Para empezar por allí, se le negó el derecho incluso de poder comparecer en el lugar donde residía. Y eso está registrado en el proceso. Y lo conoce el Estado belga, o Principado, para hablar con propiedad. Mire, dijo el presidente de la Corte que 10 jueces habían juzgado al presidente Correa. Pero lo que no nos dijo es que solamente 2 jueces eran jueces titulares en los 9 de las 3 instancias. 7 jueces fueron temporales o transitorios que habían sido reclutados. Yo no digo que haya malos juristas en Santo Domingo o en el Azuay o en cualquier otro lugar. Pero es que ni el Código Orgánico de la Función Judicial ni la Constitución prevé la figura de jueces temporales o transitorios. Esos jueces, por esa conducta, Venezuela y Perú han recibido sendas condenas en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué se demanda en una administración de justicia honesta? Que haya jueces imparciales, que haya jueces independientes. Yo le agrego 2 componentes: que haya probidad y que haya conocimientos. Es verdad que no existe el juez Hércules al que se refería un gran filósofo como Ronald Dworkin, pero se busca que haya buenos jueces. Y precisamente la falta de imparcialidad se mide cuando hay jueces temporales o transitorios. El profesor Zaffaroni, en el prólogo de un libro que se llama Justicia a la Carta, recuerda esta situación que se produjo en la Argentina del presidente Macri, que a través del Consejo de la Magistratura ponía jueces. ¿Para qué? Para que cumplan las consignas de lo que quería el presidente Macri. Lo mismo pasó en Ecuador. ¿En qué momento? Con esa figura nefasta del presidente Lenín Moreno, pues manejaba el Consejo de la Judicatura,
Ahí estaba la señora María del Carmen Maldonado, ya salió corriendo, nadie le audita las cuentas que ha tenido ella o alguien más en cuentas en México y demás. Nos hemos olvidado del tema de INAPAPER y demás. Pues bien, 9 jueces, de los 9 eran 7 transitorios. Y eso permite explicar por qué incluso pues, en tiempo relámpago, 14 días se tramitó una casación. El otro tema es que al presidente Correa se lo dejó en indefensión cuando se vulneró la inviolabilidad del derecho a la defensa, y voy a decir por qué. Y hoy sigue Ecuador con una patente de impunidad con respecto a Odebrecht. Nos echan el cuento. ¿Cuánto ha recuperado Ecuador de Odebrecht? Nada. Se habló en el caso contra el vicepresidente Glass de un acuerdo de delación premiada con el cancerbero del infierno, que era Concienciado Santos. Pero ese acuerdo de delación premiada en el Ecuador determina que sí haya pena, aunque sea una pena menor, del 10% de la pena mínima, está en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y qué pasó con Concienciado Santos, más allá de los inventos en esa declaración y en otra posterior? Que él fue absuelto y nadie dice nada en el país. Y en el caso contra el presidente Correa, ese momento yo era el artillero mayor en la defensa y el anuncio probatorio se pidió que amplíe la declaración Concienciado Santos, y le voy a decir por qué. Porque él dijo que en el 2013 y el 2014 había entregado dinero de Odebrecht para las campañas de Alianza País. Dijo que en el 2013 entregó 2.5 millones y en el 2014 2.6 millones. Lo obvio era pedir la ampliación del testimonio para que él diga, porque ojo, esos 5.100.000 dólares no aparecen en la contabilidad de los archivos verdes, no están. Hace cientos de páginas, pero no están. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿y dónde estaba contabilizado ese dinero? ¿A quién se lo entregó? ¿De qué lo trajo? ¿En el trole de Quito, un submarino, en un tanque de guerra, un avión? Es demasiado dinero. Yo no sé, yo creo razonablemente que es probable que Concienciado Santos le haya pateado el tablero de Odebrecht y se quedó con ese billete. ¿Quién lo recibió? No se sabe. Por eso era importante la declaración de él. Y aquí la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado mintieron cuando dijeron que no podían procesarlo aquí en este caso por el non bis in idem. Para los que no son abogados, es que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Yo tengo el acuerdo de delación premiada que consta en la publicación de mi libro Sobornos o Caso del Garantismo Penal, que si no se los he enviado, se los enviaré, que tengo algunos ejemplares en formato digital. Gracias. Que en España lo han revisado profesores de muchísimo nivel, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú y en Ecuador. Esto que les comento está documentado incluso en esa publicación, que es un testimonio histórico, no solo de la defensa, sino de la perversidad de ese proceso. Entonces, yo le dije a la Fiscalía en Quito y al procurador, aquí está el acuerdo de delación premiada. Una noche nos tuvieron desde las 7 de la noche hasta la 1 de la madrugada. A las 9:30 o 10 de la noche yo le dije, mire, aquí está el acuerdo de delación, léanlo. Concienciado Santos en Brasil llegó a un acuerdo de delación premiada por 9 delitos cometidos en Ecuador. Y le dije, aquí no están los sobornos 2013-2014. Consecuentemente, tenían que haberlo procesado en Ecuador porque él no estaba aprobado esa entrega de dinero y el acuerdo de delación premiada en Brasil era por 9 delitos, no por esto. ¿Qué pasó? Que la jueza del primer nivel, la doctora Camacho, ella autoriza la prueba. Cuando vamos a la audiencia de juicio, el tribunal, donde había un juez temporal que hacía de presidente Sala, ¿qué hacen? Providencia, ordena la práctica de la prueba, incluyendo una importante también de un ciudadano apellido de Sousa. De Sousa trabajaba con Concienciado Santos, y yo le digo que era como el cancerbero del infierno, andaba con él para todos lados. Queríamos que diga de Sousa, usted llevó el dinero, a quién se lo entregó,
¿Cuál fue el mecanismo? ¿Usted sabía de estos 5 millones? Fue autorizada la declaración de Sousa y no se practicó. ¿Qué hice? En ese momento yo era el abogado, como digo, el artillero mayor, le dije, con todo comedimiento, practiquen la prueba que ustedes autorizaron. ¿Qué pasó? No se practicó la prueba. Como yo digo, le resbaló. Insistimos, se planteó en apelación. Y esto no es que basta que el presidente de la Corte pida la extradición. Ya hablaremos que ya ni cabe por el tema que ya está considerado el asilo político en calidad de refugiado. Qué vergonzoso que haya un ministro de Relaciones Exteriores que dice que no importa que haya en la calidad de refugiado. La ignorancia no tiene límites. Y si él no sabe, busque los asesores. Mire, el Convenio de Naciones Unidas sobre Refugiados de 1951, y ahí se establece una disposición de la no devolución. ¿Por qué? Porque es un tema político. Perdona, por eso digo, la ignorancia hace que es pésimo para el gobierno que un ministro de Relaciones Exteriores diga, no importa que tenga el asilo, igual sigue la extradición. Una extradición donde tiene que mandar no la sentencia, sino el proceso, donde aparecerían estos hechos, y yo puedo comparecer como amigo Curiae. No sé si puedo hacerlo personalmente en Bélica o a través de este canal maravilloso que es la videoconferencia. Pero yo puedo hablar porque yo sí conozco el proceso. Entonces, no se practicó la prueba. Eso de dejar en indefensión. Invoqué caso Carminiani Valencia versus Juez de Durán 2009 de la Corte Constitucional de Ecuador, que dijo que no puede continuar el proceso porque el 75 dice que Constitución en ningún caso quedará en indefensión. Yo a mis alumnos les digo, nunca, nunca, nunca. ¿Cuál es la garantía más importante que tiene una persona sometida a proceso en Ecuador? El derecho de defensa. La defensa. Claro, es lo más importante. Dice nunca. Por eso en Carminiani Valencia dijo, no puede seguir mientras no se practique la prueba. Y ahí el antecedente, Fermín Ramírez versus Guatemala, 2005, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ricardo Canese versus Paraguay del año 2004. Pero esto, no sé, no lee, no revisaban, los asesores les hacían todo. Como no lo practican, en apelación yo planteé lo que se llama técnicamente la excepción procesal penal de nulidad por violación del derecho de defensa. No le dieron caso, ni allí, ni tampoco en casación. Así se manejó ese proceso donde la velocidad tenía una sola finalidad: inhabilitar la pretensión justa política de Rafael Correa, de manera que no pueda ser calificado como candidato, y lo consiguen, incluso con una sentencia en casación que se tramitó en 15 días. Ahora, pruebas de descargo, porque yo digo que ese es un proceso forjado a base de falacias argumentativas, donde no hubo una valoración racional de la prueba, y yo en pocos minutos les voy a decir por qué. A ver. Tómese todo el tiempo, doctor. Estamos escuchándole a usted porque sabemos que tenemos que nutrirnos de su conocimiento, y la gente está escribiéndome incluso internamente que le demos todo el tiempo necesario. El tema es que la gente quede consciente de lo que se va a decir esta noche. Porque hay que mantener en el imaginario colectivo viva la imagen y el recuerdo de lo que fue un proceso perverso. ¿Ya? Miren, pruebas supuestamente de cargo. Que el presidente Correa le exigía al doctor Alexis Mera que haga decretos de emergencia para beneficiar a los contribuyentes. Como yo he dicho en otro momento, falso, falso, falso. No hay un solo decreto de emergencia que haya suscrito el doctor Mera, ni por exigencia del presidente Correa, ni por exigencia de nadie. No existen los exámenes, más allá de que se puede legitimar. Lamentablemente hay que readmitir, no fue una gran figura, ni el contralor en su momento Poli, ya está en el filo del infierno por razones seguramente que son valederas. Dejémoslo a él que vive en paz el tiempo que le quede. Tampoco fue una persona de confiabilidad el contralor posterior, Celi. Pero ojo, estando Celi, ¿verdad?, al servicio del gobierno de turno, fácilmente hubiera salido algún informe de Contraloría, pues, diciendo que había indicio de responsabilidad penal. Esto era lo más fácil para Celi. No hay un solo informe con indicio de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque los contratos se elevaban a hacer lo que tiene que ver con el manejo de la contratación pública.
No hay un solo informe de sobreprecio en las obras contratadas que se decía que eran para beneficiar a los que contribuían. Además, una contribución para un tema político tenía que ser tramitada. Si era una contribución no declarada, ya tenía el Tribunal Electoral. Ya, claro, por supuesto, por contribución de campaña, si hubiese sido el caso, pero ojo, esas fueron auditadas las cuentas en el manejo que se hizo por las autoridades de control electoral. Eso es tema que está debidamente acreditado, sancionado y juzgado. Ahora, se dijo que el ciudadano, ya falleció, constructor don Pedro Verduga, le habría sido exigido por el presidente Correa para que dé $1 millón. Don Pedro Verduga declaró, pues, y él dijo, no, el presidente a mí no me pidió nada, ni Alexis Mera, ni Vinicio Alvarado, ni la señora Duarte, ni Solís, ni tampoco el ciudadano Jorge Glass. No, a mí quien habló de dinero fue Pamela Martínez. Ella me habló de $1 millón. Yo le dije, yo no tengo ese dinero. Usted es el principal constructor, puede ser, pero a mí no me pagan, me están debiendo dinero. Y le digo, vea doctora, si a mí me pagan, yo voy a ver si puedo contribuir con $100,000. Fin de la historia. ¿Y de qué manera se habría beneficiado el presidente Correa? Del cohecho, soborno, con un préstamo que hizo de una cuenta de solidaridad que existía en la presidencia y ha declarado testigos como la doctora Suato, Fadua, no sé cuántito, donde dicen sí, la cuenta de solidaridad existía. Y esa cuenta el presidente Correa le dice a Pamela Martínez, tenía él que cubrir un sobregiro en algún banco, podrán prestarme $6,000 de la cuenta. Déjeme ver si era una cuenta para ayudar a alguien, se le enfermaba el hijito, le daban de ahí, compre una computadora, quiere el hijito, no tiene para la matrícula, déle para la matrícula. Era de solidaridad. Era que contribuía todo, incluyendo el presidente Correa. Y él le preguntó, ¿hay recursos en la cuenta? Sí, claro. ¿Qué necesita, presidente? Que me presten $6,000. Por eso va al Concede y deposita de un dinero que no era sustraído. Aprueba el Concede. Lo que prueba es que sí se hizo el depósito, pues, de $6,000, que el presidente Correa los devolvió a razón de $500 mensuales. Pues. ¿De qué abuso de dinero público estamos hablando? Ya ha dicho el presidente de la Corte en su momento que no es verdad que se lo haya condenado por influjo psíquico. A ver, eso está en la sentencia. Yo no sé si no leía lo que firmaba. La primera sentencia era de 400 páginas y luego se le agregaron 200 más. Hay cita a pie de página en idioma alemán y en inglés. Hay que tomarle pues examen a ver cuál juez habla alemán y lee alemán. Ninguno, que yo sepa ninguno. Pero esa cita porque le hicieron la sentencia. Eso es inequívoco. Ese copia y pega. Por eso, allí consta que hubo influjo psíquico para coaccionar a que se cometan estos actos de cohecho. Pero, ojo, para que se entienda bien, no es que Alfonso Zambrano dice que el influjo psíquico no existe. Como está Santiago Milpuche en España, falleció Santiago, amigo y muy querido, gran jurista. Sí puede haber influjo psíquico, pero tiene que estar probado, pues. Aquí que era un gurú de la Correa, los hipnotizaba. Eso no está probado. Como dice Edmundo Durandía, lo que no está probado no existe en el proceso. ¿Ya? Y un tema interesante. La Fiscalía hizo una... ¿Por qué se llama acusatorio el modelo? Porque tiene que ser sometida a proceso una persona y ser juzgada de acuerdo con la acusación de la Fiscalía. Ese es el límite, como yo digo, de la cancha. La Fiscalía, ¿qué hizo? Siempre sostuvo que había autoría mediata por dominio de organización. Tema que no era sostenible porque Roxy en Brasil, y aquí se cita en el caso Mensalao en Brasil, pero le pasaron mala polla, porque en el caso Mensalao en Brasil, Roxy le dijo a los jueces, ustedes manipulan mi teoría. Yo no he dicho lo que ustedes dicen que yo dije. Fue el viejito ahí, tiene 90 años, pero es un gigante de 2 metros. Y le dijo, ustedes manipulan mi teoría. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Porque, para que se entienda bien, la autoría mediata requiere, primero, claro, el ejercicio de un poder de mando. Sí, claro, el presidente. Pero algo muy importante,
que hay un apartamiento del Estado de Derecho. Ecuador fue, es y sigue siendo Estado constitucional de derecho y de justicia. Si no hay ese componente, no puede haber autoridad inmediata. El otro componente es que haya la fungibilidad. Claro, el nacionalsocialismo alemán, si no disparaba el sargento, disparaba el cabo, el capitán, etc. Y la elevada disponibilidad para cometer el delito, claro, porque era parte del nacionalsocialismo alemán el exterminio de los judíos. Ese es otro tema. Por eso mi amigo el profesor Zaffaroni me dice, yo nunca he suscrito la teoría de Roxy porque se presta para el abuso, Alfonso. Claro, le clavan ahí la figura de autor inmediato. Así lo llaman a juicio. Así se hizo la defensa, el derecho al contradictorio. Pero ¿sabe qué ocurre? Porque dijo el presidente de la Corte, yo no sé si es que no recuerda lo que firmó. Dice, nunca no se lo condenó por delito de infracción de deberes, sino por autoridad inmediata, equivocado. Autoridad inmediata sostuvo la fiscalía y cuando resuelve el tribunal, ¿qué dice? Puede ser interesante lo que dice la fiscalía, pero nosotros somos los jueces. Y en consecuencia, para nosotros no hay autoridad inmediata por dominio de organización, sino un delito de infracción de deberes. Yo le agrego lo que llama Schunemann, el discípulo del profesor Roxy, llama delitos especiales de garante. Pero, por favor, el delito especial de garante no era el objeto jurídico del proceso ni de la acusación de la fiscalía, sino un delito de infracción de deber. Y si no había prueba de eso, tenían que dictar una sentencia absolutoria. Se inventaron delito de infracción de deber que no fue acusado, que no fue materia de la defensa, que no fue probado. Porque habría que acudir a las fuentes de garante, como dice el mismo Roxy. Por ejemplo, dice Roxy, no tiene que responder el presidente si un funcionario llega en realidad a cometer cohecho. Yo le agrego en las explicaciones. ¿Acaso el presidente tiene que responder porque un policía se ha gatillo fácil y mate a alguien? No. El policía tiene funciones propias que cumplir, el presidente las suyas propias. Como dice otro gran penalista alemán, Günter Jakob, no todo es responsabilidad de todos. Y yo le agrego, cada uno responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Si alguien se benefició en ese tema, fue la señora Pamela Martínez. Tenía al marido becado. Están allí, pues, los recibos. $40,000 mensuales por asesoría. Yo hubiera querido que alguien me pague por $40,000 por asesoría real. $1 millón le pagó de vez. Porque era asesorio, no sé si será pago, no sé qué. $450,000 le entregó a la compañía de ellos para que hagan cuentas pues cruzadas. Más de $1 millón se beneficiaron y no ha pasado nada, ya salió de la cárcel y todo tranquilo. Llegaron a contratar, la fiscalía había que ver con qué recurso, a una señora que decía que era perfiladora criminal, que tenía, un certificado de un curso intensivo en México, ya era experta criminóloga. Parece que la fiscalía la tiene por ahí trabajando, no sé qué. Yo no la demerito, no la deslegitimo, menos en su colección de mujeres. En mi casa está mi esposa y mis 2 hijas. Pero, la señora decía que era experta en perfilación criminal y nosotros sacamos el registro del CNC, no estaba acreditado, no tenía esa calidad. La señora dice que en 5 horas ya descubrió todo. Habla de organización criminal. Estaba tan desacreditado el tema que en México le retiraron el reconocimiento y esa prueba ya no la presentaron en audiencia de juicio porque es una vergüenza. ¿Qué le iba a decir yo, señor? ¿Usted qué ha escrito? ¿Cuántos libros escribió? ¿Cuántos informes ha hecho? Y un tema central, ¿quién le pagó? ¿Cuánto le pagaron? ¿Con qué recursos? La fiscalía le pagó. Algún día tendrá que investigarse. Entonces, los archivos verdes, la señora los escribió en un avión. Eso va contra las máximas experiencias, insostenible, porque eso fue fraguado, se lo dieron y ella apoyó, lo copió y los pasó a limpio. Y están desacreditadas las declaraciones de los coacusados, ella y la señora Laura Terán, que también se benefició el marido con dinero, como pasa ahora la señora Yori con el yerno, con no sé quién más. La historia se va repitiendo. Entonces, señores, para que haya una adecuada valoración de la prueba, tiene que valorarse los elementos de cargo y de descargo. De cargo no había nada. Y de descargo los que les he mencionado. Por eso es que las condenas están asentadas en falacias argumentativas. ¿Por a base de qué? De una espuria valoración de pruebas que no existen. Eso tendría que ser revisado en Bélgica si acaso hubiese continuado la extradición, porque el país requerido
que es sujeto pasivo de la extradición, tiene la facultad de examinar todo el caso. Yo he sido abogado en caso de extradición en Ecuador y he defendido a clientes por injustas acusaciones y se han terminado ganando el caso y han declarado que no hay lugar de extradición. Lo mismo iba a pasar en Bélgica, con la calidad de abogado que tiene el presidente Correa. De suerte que no es que porque le envío ya me tienen que entregar. No, falso, falso, falso. Entonces, y está luego el tema del asilo, de manera rápida y violenta. Esos son los aspectos más importantes que deslegitiman el proceso de extradición donde el país requerido. Y un tema interesante. Hay un tratado de extradición con Bélgica, sí, de 1887. Pero tiene que ver, para que proceda la extradición, son normas del derecho internacional. La doble incriminación tiene que estar como previsto como delito, por ejemplo, de cohecho aquí y de cohecho en Bélgica. Pero no está, pues, el delito de cohecho en el tratado. Léanlo. Por ahí alguien se inventa, dice, casos de corrupción, pero corrupción es todo y es nada, pues. Porque ahí se dice por confusión, exigencia de dinero, contrato fraudulento, sí, pero no dice cohecho. O sea, ese requisito tampoco se cumplía. Por eso es que digo, no es que el gobierno requerido ya iba a darle luz verde. Seguramente, mire, una prueba más o evidencia más de la persecución política es que jamás Interpol le ha dado paso a la alerta roja internacional. ¿Por qué? Porque hay el convencimiento que es un acto de persecución política si no quieren aceptarlo. Consecuentemente, ese proceso de extradición era y es improcedente. Si hay alguna inquietud, lo hacemos, y si no, podemos hablar un poco sobre el tema también del asilo. Lucho. Doctor, un gusto saludarlo nuevamente. Pero el canciller que tenemos indica de que se va a solicitar la confirmación a Bélgica del refugio. ¿Está bien ese mecanismo? Lo pueden hacer, pero ¿habrá respuesta de Bélgica? Voy a comentar por qué el país que le da la consideración de refugiado no está obligado a decirle al país de origen, oiga, le he dado el estatus de refugiado. ¿Por qué? Porque en casos donde hay actos de persecución, lo pueden mandar a matar. Claro. Entonces, por esa razón se mantiene la reserva. Y hay una cláusula. Yo no sé, si el ministro no sabe, por favor, pregúntele a un abogado que algo sepa. Una cláusula de no devolución. Lo prohíbe el Convenio de Naciones Unidas, que es de 1951, de devolver a una persona a la que se le da estatus de refugiado. ¿Por qué? Por el riesgo de que lo ejecuten, de una pena de muerte, de ejecución sumaria, etc. Ahí está establecida la no devolución. Y en esto, es verdad, yo leo y reviso y digo, a veces está el tema del asilo y del refugio. Se dice que el asilo es para la persona en particular, para el refugio cuando son grupos que están siendo perseguidos, pero lo cierto es que del asilo se pasa al refugio. Y lo que he visto en el documento es que se le da al expresidente Correa la calidad de refugiado político, lo cual tal vez es más importante que el asilo, porque el refugio no permite la devolución. Y el gobierno de Bélgica, del Reino Unido, Bélgica, es libre y soberano, nadie le va a exigir, oiga, prohíbale que hable, prohíbale que viaje. Miren, el presidente Correa tiene un background académico formidable a nivel internacional. Es una figura que es invitada en muchísimos países a dar conferencias. ¿Por qué? Porque por la calidad académica que tiene, pues no es ningún invento. Entonces, tiene ese prestigio y esa fama. Y por eso es invitado de manera permanente y sostenida. Que yo sepa, Bélgica en ningún momento le ha prohibido, oiga, no hable, no salga, no viaje. Es más que si no tiene la alerta roja, no hay ningún riesgo de que en algún país lo quieran detener para extraditar. Pero en todo caso, es penoso y al mismo tiempo vergonzoso que ocurran estos hechos en un país que no avanza porque no hay decisión política, que no avanza porque hay malas asesorías, que no avanza porque hay malos ejemplos, no hay control porque también es verdad que hay abusos con las garantías constitucionales. Pero, a ver, si mal no recuerdo, el propio presidente del Consejo de la Judicatura, cuando le estaban cerruchando el banco, corrió ahí a Napo, a Atenas, a pedir una acción de protección con
con una acción, con una acción constitucional y el acto procesal de protección. Una medida de protección y una medida cautelar. La presidenta del Consejo, en su momento de participación ciudadana y control social, cuando la querían destituir, corrió, no sé si a Babahoyo, a Quevedo, para que le den una medida cautelar o una acción de protección. Y ahora la señora Yori corre a buscar que un juez le diga que no la pueden votar. Este país, por eso, disculpen, pero estamos jodidos. Por eso este país no avanza. ¿Qué credibilidad puede haber cuando autoridades hacen uso? ¿Son las garantías? Sí, señor. Pero hay un uso perverso de las garantías que las desnaturalizan y permite que malos jueces hagan abuso de garantías. A ver, un ciudadano al que un juez primero dice que está enfermo, se está muriendo, y dice que vaya a un hospital, parece razonable, ¿no? Que lo curen, claro, porque en la cárcel no da, sí, no da. Pero luego se inventa, o no sé, dice que hubo un aviso de bomba, y entonces lo mandó al Triunfo, o dispone al Triunfo en arresto domiciliario. Bueno, eso le costaría, porque no lo han trasladado en buena hora, le costaría, hasta yo sabía hasta el día, le costaría al Estado $20,000 mensuales en policía, son 20 policías. Una cantidad impresionante tendría la policía que tenía una garita de seguridad, etcétera. Ahora, esa resolución del juez, interesante es que en un párrafo dice que la policía haga la inspección, porque como estábamos en un foro, yo le dije, ¿y quién responde si se fuga? Me dijo, ese problema es la policía. La policía tiene que responder. Pero le dije, he leído su prudencia y su prudencia dice que la policía haga una inspección en el lugar y la policía le diga que brinda la seguridad y que no hay riesgo de fuga. Gran solución. La policía, si alguien nos escucha, tiene que decirle, no podemos cumplir la disposición de trasladarlo. ¿Por qué? Porque hay riesgo de fuga. Fin de la historia. ¿Cómo puede el Estado invertir $20,000 mensuales? Es una millonada que costaría en los años que le faltan, por un lado. Por otro lado, el hecho cierto es que el nivel de inseguridad en frente a las garantías constitucionales está motivada por mala actuación de jueces y también por mala actuación de abogados. Cosas claras. Sé que en ese caso, de ese arresto domiciliario, 3 habeas corpus se habían presentado el mismo día. Eso es un acto de fraude procesal. Y hay que investigar, porque si fue el mismo abogado, la misma abogada, perdón, están jodidos. ¿Qué busca? Que le caiga en el juez pana para que él sí le dé. Entonces, ahí hay una respuesta. Y es interesante también destacar que los recursos permiten que se revea, por ejemplo, un habeas corpus indebidamente concedido. ¿Sí? De acuerdo. Para eso sirve la alzada, que incluso un juez puede calificar la conducta de dolosa, de negligencia manifiesta o incluso de error inexcusable. Eso puede ser un tribunal de alzada, pero algo que yo quiero rescatar para que se entienda bien. Y yo no entro al detalle de lo que pasó en el habeas corpus concedido en favor del vicepresidente Glass, pero yo no puedo dejar de reconocer que la perversidad de jueces de ejecución penitenciaria le negó el derecho a la unificación de la condena que él había pedido 2 o 3 veces. Allí sí jueces subalternos del poder político le negaron el derecho que él tenía a la unificación penitenciaria de manera que la pena más alta absorbía la menor. Si eso se respetaba, en diciembre del año 2021, él tenía derecho a la prelibertad. Claro, él tenía ese derecho que se lo negaron. Y ahora pues, ya está lo que está. Pero fue maltratado por el sistema de justicia, fue maltratado por el sistema penitenciario y hoy tenemos las dificultades que estamos afrontando. Así que había que ponerlas en el contexto real, porque hay que ser muy objetivo. Yo siempre soy, en la línea que siempre le digo a ustedes, yo soy un crítico constructivo. Yo no destruyo, trato de construir, porque los malos ejemplos no se tienen que repetir. Y tiene que haber una auditoría permanente con los jueces, capacitación, jueces especializados en materia seguramente de garantías constitucionales, con una
con una valoración permanente y sostenida y con un rendimiento de cuenta en sus actuaciones. Doctor, usted antes decía de los malos ejemplos y me vino a la memoria, sería un mal ejemplo lo que hizo el expresidente Lenín Moreno entregando a Julio Assange. Ese sería uno de los malos ejemplos. Y también en el caso de que usted está tratando del ex vicepresidente, también la prensa y muchos juristas, entre comillas, decían es porque tiene en proceso un tercer juicio. Y entonces por eso es que no le concedieron hace año y medio el pedido de la unificación del asunto de las sentencias. Doctor. Lo primero no le escuché muy bien porque tengo el aire perdido en el tema del presidente Moreno. ¿Qué me decía usted? Sí, como mal ejemplo, el asunto de la entrega que se hizo a Julio Assange. Se lo entregó. Ingresaron la policía y se lo llevaron. Cuando usted hablaba de la no devolución. Claro. Ecuador tiene un pésimo precedente en eso. Y hoy, lamentablemente, Julian Assange, Estados Unidos, se lo quiere llevar también en extradición. El tema está que por la información que proporcionó, que no era falsa, cuidado, lo quieren poner por acto de espionaje internacional y cuidado hasta la pena de muerte. Así es. Y un país, cuando hay el riesgo de la pena de muerte, está obligado a no conceder la extradición. Salvo que Inglaterra le diga a Estados Unidos, usted me asegura que a él no se lo va a ejecutar. Pero igual, es una perversidad concederle, y el origen del problema está en la mala actuación del presidente Moreno. Si él tenía el estatus de asilado, no se lo podía entregar. Pero son los malos ejemplos. ¿Quién puede confiar después en Ecuador al pedir un asilo? Es complicado. Y eso es funesto. Y el otro tema, don Luis, esa sentencia que no está ejecutoriada no era motivo para negar la unificación, porque yo le digo algo de fondo. Y que el juez fuera brujo, tiene alguna... Entonces que se cambie de profesión, pues ponga un turbante, coge una carpa y una bola y póngase a adivinar la suerte. ¿Cómo sabe si va o no a condenarlo en firme? Eso no lo sabe. En ese momento él tenía derecho a la unificación y al régimen. Y desde que ha pasado, ese caso sí ha concluido. No ha concluido. Pues ya en diciembre él tenía derecho a la libertad. Yo pienso en voz alta, si un juez de garantías, no solo penitenciarias, incluso de garantías constitucionales, ¿qué tendría que hacer? Decirle, ¿tenía o no tenía derecho en diciembre a la libertad? Sí. Hay que reconocer. Y lo que no se hizo tenía que haberse hecho. Proceder a la unificación para que él tenga derecho a la libertad. Y no hubiera pasado nada. Lamentablemente, el lawfare político, mediático, está presente. Hay un proceso de criminalización mediático y mediatizado terrible. Y así como hay buenos amigos, hay una caterva de infelices enemigos que buscan la clandestinidad, las redes sociales, desprestigian la fama, el prestigio, el buen nombre, importa poco, la buena vida del vecino, y se dedican a este efecto multiplicador. Es formidable lo que nos permite la comunicación porque permite transparentar muchos actos de nuestra vida, pero también permite que se destruya la honra ajena, el efecto multiplicador de los trolls que se contratan para provocar esta perversidad en las redes sociales, crea una corriente de opinión. Lamentablemente, ese es el discurso perverso de la magia y de la comunicación. Además que hay gente que es asalariada, de la que cobra por hacer daño. Pero son las reglas de juego, ¿no? Y tenemos que aceptarlas. No tanto que aceptarlas, más bien cuestionarlas, diría yo, don Luis. Doctor, pero lo que usted dice nos deja a nosotros tranquilos porque hay una línea recta en cuanto a que el odio destruye, porque lo que usted dice, la corriente de opinión. Hoy en día tenemos, entre comillas, constitucionalistas que mantienen todo lo contrario de lo que usted está exponiendo el día de hoy. Es decir, personas que o se hacen o leen al revés las leyes para sacar una opinión y vender una opinión al público y hacer creer
que eso es lo verdadero. Doctor, el canciller dice que va a apelar el asunto del refugio. ¿Puede apelar el Ecuador a aquello? Yo no sé ante quién va a apelar, sinceramente me parece ridículo. ¿Qué le va a decir? ¿Y ante quién va a apelar? No sé, no hay corte celestial o con esa línea probablemente va a apelar a alguna corte del infierno a ver si le paran bola. Pero es que, por eso es vergonzoso, no sé qué pensarán en el concierto internacional, por lo que usted dijo, el país de Ecuador entregó a Sánchez en asilo, está en la embajada de Ecuador. Y ahora dice el canciller, como que no tuviera importancia, no, eso pueden decir que el refugio político. Le vamos a decir a Bélica que aquí nunca se lo persiguió políticamente y que él está condenado por un abuso de dinero público a través de la figura del cohecho. Claro, pero envíe pues a Bélica todo el proceso para que se den cuenta la forma perversa y malintencionada cómo se manipuló en ese proceso, cómo se lo dejó en indefensión y cómo se llegó a una condena que es espuria, que es falsa, son falsedades argumentativas que son insostenibles. Cualquier jurista de buen nivel, a mí Francisco Muñoz Conde, que es una de las figuras más importantes del derecho penal contemporáneo, mi libro circula en España, Diego Luzón Peña lo tiene, Paco Muñoz también, en Argentina, jurista, en Chile, Carnevali, en Colombia, el maestro Fernández Carraquilla, Fernando Tocora, la doctora Bernal, etcétera, en el Perú, Luis Reina. Paco Muñoz, cuando yo le decía, oye Paco, ¿qué piensas de este tema? Me dijo, Alfonso querido, lamentablemente, ese caso contra el presidente Correa no fue un caso llevado, honestamente, en el ámbito jurídico, sino que fue un caso llevado en el ámbito político. No me invento nada, en la contraportada de mi libro está la expresión de Francisco Muñoz Conde, uno de los juristas más importantes de habla hispana. Paco vive en España, Paco tiene unos 78 años por allí, pero es una de las figuras más importantes del pensamiento, no lo dice Alfonso Zambrano. Ya le digo cómo se manipuló la teoría de Roxin y cómo Roxin les ha dicho, oigan, yo nunca dije eso, ustedes están diciendo eso. Entonces, ni siquiera se leyó, creo yo, por algunos jueces lo que estaban suscribiendo o firmando. Había el apuro de hacerlo y se lo hizo de cualquier manera. Y la historia se encarga a veces de descubrir las verdades subyacentes. Y incluso al juez que actuó al primer nivel, que era presidente de la Corte de Santo Domingo de los Áchila, el diablo le paga a veces mal a sus servidores, ¿no? Se postuló, quería llegar a la Corte Nacional, no le dieron chance. El juez León. Bueno, ni siquiera pudo calificar para llegar a la Corte Nacional a pesar del servicio prestado. Pero son realidades, ahí está, la historia sí está escrita. Richard, gracias, doctor. Doctor, vamos con un tema preocupante que es el tema de Jorge. ¿Estuvo bien dado ese habeas corpus del que tanto se está diciendo que eso estuvo mal, de que no era, de que fue manipulado? ¿Realmente estuvo bien dado? Quiero que la gente salga de esa duda con su criterio jurídico. A ver, el presidente de la Corte Nacional le echó una filípica a la Corte Constitucional en una intervención de 4 minutos, muy erudita. Algunos dicen lo mandó a estudiar al presidente de la Corte Nacional, el presidente del Consejo de la Judicatura, que le están pidiendo que norme el alcance, el habeas corpus, una garantía constitucional que tiene más de 200 años de vida. Y le dijo, hay 20 sentencias de la Corte Constitucional, por favor, léanlas, estudien, revísenlas. Miren, hay una sentencia muy importante que lo que dije hace un momento, la han manipulado, la han manejado en este tema de ese famoso arresto domiciliario en el Triunfo. ¿Ya? Porque en la sentencia 365 fue el ponente el doctor Agustín Grijalva Jiménez, que dejó la Corte lamentablemente, es una sentencia de 107 páginas. Y a partir de considerando 268 está determinado el límite para la posibilidad de una libertad en casos en que haya una sentencia condenatoria firme.
Porque el habeas corpus es una garantía universal que tiende a proteger los derechos de una persona privada de la libertad. Es simple y sencillo. A veces por acto de tortura, ¿qué es lo primero que se examina? Si no está privado de la libertad por un acto ilegal, arbitrario. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente pasa en prisión preventiva. Cuando hay una condena, se parte del criterio de que el acto ya no es ilegal, no es arbitrario, no es ilegítimo. ¿Por qué? Porque hay una sentencia condenatoria ejecutoriada que ha sido examinada en los diferentes niveles. Pues bien, en Ecuador avanzó el ámbito normativo y de contenido dogmático del habeas corpus, porque antes teníamos la idea rupestre, tradicional, habeas corpus, tráeme el cuerpo. Entonces, porque la idea era que venga el cuerpo a ver si no estaba maltratado, hace 200 años tiene ese recurso, y entonces, claro, si había maltrato se lo ponía libre, porque si no lo seguía maltratando y lo mataban. Así fue concebido originalmente el habeas corpus. Pero el habeas corpus experimenta con gran desarrollo y de contenido. Y hoy se habla incluso de un habeas corpus reparador, de un habeas corpus correctivo. Y en esa línea, el habeas corpus, a lo que se refiere esa sentencia de la Corte Constitucional 365, que hace bien el doctor y lo sabe, mandarlos a estudiar y decirle, la Corte no tiene por qué atender una consulta, porque alguien ha dicho, es que ¿cómo es posible que la Corte Constitucional no quiera atender una consulta? Es que no es un órgano de consulta, puede ser de consulta de casos, pero no de consulta con un oficio. Miren, la jurisprudencia constitucional, ¿qué es fuente de derecho. ¿Sobre qué opera? Sobre lo que se llama analogías fácticas, o sea, casos. Cuando llega a conocimiento de la Corte Constitucional, dicta los precedentes o dicta las sentencias. Las sentencias y los precedentes se deben aplicar a casos con analogía fáctica, casos que tengan hechos similares. Entonces, algunos jueces toman la sentencia, la descontextualizan y dicen, es que la Corte Constitucional sí permite la libertad de las personas que están con sentencia condenatoria en firme. Cierto, pero hay que tener cuidado. Hay que leer el considerando 12.8 de esa sentencia y se refiere en el numeral tercero, primero, como dijo también el doctor Hernán Salgado Pesante en una entrevista, la posibilidad, porque si es correctivo, si está enfermo, mándelo a una clínica, ¿verdad? Porque la cárcel no le da recursos, ni médicos, ni medicina. Sí, bueno, reparador surge cuando ha habido agravios. Puede ser que para la seguridad del interno, si está en un centro donde corre peligro su vida, lo mande a otro centro, ¿ya? Lo traslade. Pero por eso excepcionalmente podría haber la posibilidad de una sentencia que disponga la libertad habiendo sentencia condenatoria en firme. Sí, es posible. Pero ese mismo considerando el 12.8 dice, primero que es excepcional. En segundo lugar dice que se trate de delitos que no revistan gravedad. Un asesinato, caso de delincuencia organizada, de terrorismo, en los pocos casos que se conocen de terrorismo, de sicariato, de tráfico de drogas, seguramente que son delitos de mayor intensidad. El otro tema dice que no haya riesgo o afectación a los derechos de las víctimas. Claro, un maltratador, ¿qué pasa si regresa al lugar donde está y le vuelve a pegar una paliza a la persona que ha sido ya victimizada? Entonces, toma en cuenta el derecho de las víctimas. Y además, dice que se debe tomar en cuenta la alarma social. Es verdad, el tema de la alarma social puede prestarse para mucho y para poco. Pero yo hago una reflexión. Una persona que está acusada de delitos graves como los de violación, por ejemplo, o de asesinatos múltiples, ¿podría o no causar alarma social, zozobra e inseguridad si se lo pone libre? Por supuesto que sí. Claro. Por eso son casos excepcionales. Y por eso dije, algunos jueces descontextualizan la sentencia y toman la parte que dice, así se puede. Y para ese juez se volvió un caso excepcional. Claro,
En la alzada se puede revocar esa sentencia y calificar la conducta del juez. Ahora, la Corte Constitucional, porque se ha dicho, es que no le para bola a la Corte Nacional o al presidente con propiedad y al Consejo de la Judicatura porque los van a estudiar, sí, porque si no leen el contenido de la sentencia. La Corte Constitucional puede clarificar los precedentes, claro, si hay algo que no está, cuando va a resolver, porque ha resuelto materia de la tercera edad, materia de niñez y adolescencia, de mujeres maltratadas, el tema de derechos de migrantes, es formidable las lagunas, porque no hay el derecho al doble conforme en caso de apelación, que no hay derecho al doble conforme en caso de casación. Bueno, hace un trabajo formidable, tenemos una gran Corte Constitucional. ¿Puede clarificar los precedentes? Sí, pero la Corte no es responsable por la errónea aplicación que se da a los precedentes de la sentencia. Es una mala actuación allí del juez. La Corte puede decir en qué casos puede aplicarse un precedente y en qué casos no. Sí. ¿Por qué? Por lo que se llama esta analogía fáctica. Toma un caso, si se parece, no es igual. Se puede aplicar el precedente, lo puede resolver de esa manera. Y sí, claro. Lo que hay que examinar también es la conducta ética de algunos abogados. Las instancias superiores en apelación permiten que se revea o revoque la sentencia en que se violan garantías constitucionales, porque puede ser que un juez no atiende una garantía constitucional. Y para eso sirve la apelación, para que un tribunal de alzada le conceda el derecho a la garantía. Además, se puede calificar, como decíamos, la conducta del juez de error inexcusable, de negligencia o actuar con dolo. Lo que se plantea es que deben haber fuertes procesos de depuración que impliquen capacitación de jueces, de evaluación. No deben existir jueces temporales y deben haber jueces especializados. Por favor, el habeas corpus es una excelente herramienta para proteger el derecho a la libertad de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que están en prisión porque han cometido delitos. ¿Tienen derecho y garantía? Sí. Si no la tienen la rebaja, por supuesto que hay garantía que tiene que hacerse efectiva. Si es que no se atiende un cambio de régimen penitenciario, por ejemplo, por el cumplimiento de la pena, si ya tiene el 40%, tiene derecho al cambio de régimen, y para eso sirve un habeas corpus correctivo, bien utilizado, con jueces que sí puedan resolver bien, y ahí sí la necesidad de que haya la presencia de abogados que manejen también adecuadamente la garantía constitucional. Y yo creo que eso ilustra el conocimiento para quienes quieren tener un poco más de idea sobre el tema del habeas corpus. En mi página web, en las www.alfonsosamano.com, yo no hago nada por si acaso. Con la visita ya abrí un link que dice Corte Constitucional y habeas corpus en Ecuador, así que pueden bajar ahí 15, 18 sentencias sobre estos temas que estoy comentando. Increíble. Doctor, yo no sé si usted nos puede regalar unos 5 minutitos más, sé que es bastante tarde, pero sí quisiera hablar de lo último. Hasta la madrugada, sí. Ya empezará una puerta, creo, arriba del dormitorio, pero vamos tranquilo. Va a encontrar la maleta ahí, doctor. Va a encontrar la maleta. No, Anoche siempre lo dejan afuera. Lo único que dormí con aire acondicionado y con colcha, así que tranquilo. Armado y equipado. Sí. Vamos tranquilo. Doctor, una vez que vuelva la institucionalidad jurídica en el Ecuador, porque para mí, o sea, se ha desbaratado la institucionalidad jurídica en el país. ¿Qué va a pasar con este tipo de sentencias, con todas estas cosas que han ocurrido en este lawfare, en esta persecución política a los líderes de la revolución y a inclusive gente que no estuvo de acuerdo con el gobierno? Gente de la misma derecha que hoy está pagando piso con el señor Lasso. ¿Qué va a pasar cuando le están metiendo la mano a la justicia, cuando vuelva la institucionalidad del Estado? Bueno, lo primero es que se deben agotar las instancias de control y los jueces de alzada deben actuar, ojalá, sin presiones políticas. Sin presiones políticas. Porque ya algunos ya anuncian, va a pasar tal cosa, tal cosa. Lo otro, hay que recordar que el país tiene una excelente corte constitucional. No es perfecta, pero ha dado buenas sentencias. En algún momento tengo alguna discrepancia por un tema de haber negado una acción extraordinaria de protección, donde yo creo que se la negó porque había influencia política. Pero en general una excelente corte. Y bueno, decían las abuelas, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años.
la historia va a cambiar. La persecución política a veces tiene también ese saldo positivo. No hablo de venganza, hablo de justicia. Que haga a cada cual lo que le corresponde y lo que se ha ganado. Este régimen, en general, de incertidumbre, de falta de justicia real, no es eterno. Decían las abuelas, no hay mal que dure 100 años. Y se dan los pasos cíclicos, el corse y recorse a través de la historia. Lo que no hay que perder es la fe. Hay que fortalecer la democracia. Y la democracia hay que trabajarla, ¿para qué? Para que vengan tiempos mejores para el país, para la función pública, para la justicia. Y está bien lo que hacen los líderes políticos de mantener viva la llama de la esperanza. Hay que seguir trabajando por la construcción de un país mejor o para recuperar un país mejor. No podemos perder la fe ni la esperanza. Yo ya tengo bastantes años, pero sigo confiando que la situación en el Ecuador debe mejorar. Y esa es la tarea que tiene, sin duda, el buen ejercicio de la actividad política. No hay que perder la fe. Hay que recurrir a las instancias que sean importantes. Las instancias internacionales también sirven, no solo para desacreditar a los malos jueces, a los malos políticos, sino también para restablecer la confianza y la credibilidad de que, y ojalá que sea más temprano que tarde, se restablezca el imperio de la justicia. Eso era necesario decirlo a don Luis y también a Richard. Muy agradecido por el tiempo. Creo que ha sido agradable conversar y yo siempre termino aprendiendo porque sobre un tema, sobre otro. Yo soy artillero peso pesado, lo reconozco. Me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo. Mi papá siempre decía que uno termina de aprender cuando muere. Yo le decía, papá, ¿pero cómo? ¿Aprendes a morir? Claro, maestro y amigo, el doctor Zavala me decía eso. Cuando yo le pregunto por qué él me pide que lo reemplace. Yo no había sido alumno de él. Y él me dijo que él tenía ojo clínico. ¿Por qué? Porque me dijo, tú tienes madera pero no sabes nada. Tienes que dedicarte a estudiar todos los días. Qué gran ejemplo de vida. 1978. Yo estudiaba 5 horas para 1 hora de clase, lo reemplazaba a él, a esa figura, el más importante jurista que ha tenido el Ecuador, o penalista y criminólogo. Y él me decía, ¿sabes cuándo vas a dejar de estudiar? Una vez que yo le cogí la onda, me decía, ¿te das cuenta? ¿Sabes cuándo vas a dejar de estudiar? No, maestro, ¿cuándo? El día que te mueras, me dijo. Ni un minuto antes. No hay un minuto después tampoco. Pero yo le creo, le tomé la palabra al doctor Zavala. Yo sigo todos los días leyendo, todos los días estudio. Trato de seguir escribiendo. Ya son 55 libros publicados entre Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador. Y se viene México y todavía tengo material. Así que mientras el de arriba sea generoso, yo voy a continuar cumpliendo con mi trabajo académico y con lo que puedo opinar cuando personas generosas como ustedes me convocan y me dan el tiempo para hacerlo. Eso es todo. Allí vamos. Y qué bueno sería publicitar sus libros, hacer una remembranza de cada edición, de qué trata cada edición de su libro. ¿Sabe por qué, doctor? Porque a la gente le falta conocimiento jurídico. Y a los mismos juristas, a algunos les falta aprender del derecho público, del derecho político, del derecho penal, en fin. A la gente, a profesionales les falta aprender. Lo que le decía el doctor Zavala y lo que dice usted, se termina de aprender cuando se muere. Y es claro. Verdad. Bueno, yo asumo un compromiso como tengo, que bueno, la tecnología nos ha permitido estar con el WhatsApp y no nos cuesta nada, sin perjuicio de hacerle el envío de algunos libros en formato físico a don Luis y a usted, a la dirección que me indique. Le voy a pasar algunos libros en formato digital. Gracias. Para que ustedes lo puedan difundir sin costo alguno, incluyendo el caso Soborno, que, está saliendo una edición en una editorial internacional, no digo cuál, porque pueden boicotear la edición, que tengo que leerla. Una editorial internacional aceptó la publicación, me dijo, tiene razón el profesor Zambrano, es un caso que fue manejado en el ámbito político, pero tiene mucho contenido, lo que les he dicho, dogmático, doctrinario, Corte Interamericana, y se han desnudado la realidad de la perversidad de una justicia manipulada. Entonces, también les voy a enviar el caso Soborno en formato digital, pueden obsequiárselo a sus amigos que empiecen a leer. Ahí está, lo que hemos comentado está dicho en 370 páginas. Tengo libros de materia constitucional,
de materia penitenciaria. Se los voy a mandar los que tengo en formato digital para que ustedes lo distribuyan y se produzca el efecto multiplicador. Y luego a la dirección que usted me dé, Richard o Luis, yo le hago el envío de algún libro que tengo en oficina en formato físico. Muy amable, doctor. Muchas gracias de mi parte. Gracias, doctor. Un abrazo fuerte a la distancia. Fuerte también. Cuando tenga ya la grabación esta, le daremos bala, decían los montubios en mi tierra. Sí, señor. Un abrazo, suscriptores que se de rodillas. Ok. Buenas noches. Igualmente. Gracias. Que Dios lo bendiga, doctor. Gracias, doctor. A ustedes por la invitación. Chao. Me retiro. Gracias.